Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Punto de Corte Radio, volvemos con más información. Pues a esta hora les recuerdo rápidamente las redes sociales para que nos sigan a través de las mismas y estén informados pues minuto a minuto de todo el acontecer nacional e internacional. @Joan Álvarez R. Ahí me pueden encontrar en Twitter e Instagram a mi persona y @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte en el canal de YouTube. Allí en Punto de Corte TV pues pueden encontrar la entrevista que vamos a tener a continuación. Para ello vamos a dar comienzo entonces a nuestra segunda sección. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a Eglé González Lobato. Ella pues ya ha estado invitada aquí en Punto de Corte Radio, es doctora en Derecho con experticia pues en elecciones los últimos años y profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Eglé, muy buenos días y bienvenida a Punto de Corte Radio. Bueno, muy buenos días para ti y para la audiencia. Así es, bueno, gracias por atender nuestra llamada, Eglé. Pues nos motiva a conversar un poco contigo, pues, para analizar un poco lo que ha sido este llamado que ha hecho los últimos días Nicolás Maduro y día a día lo sigue repitiendo como ya un hecho, esta presunta evaluación que estarían haciendo ellos para llevar a cabo elecciones parlamentarias como se tenían previsto este año, pero la situación de pandemia, por supuesto, cambia ese panorama, cambia las condiciones y es la primera pregunta que querría hacerte, ¿no? ¿Crees de alguna forma que es factible llevar a cabo un proceso electoral en este momento de situación de coronavirus, de cuarentena y aislamiento social? ¿Crees que hay las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral, al menos en Venezuela? Porque en otros países tuve la oportunidad de leer que, por ejemplo, en Corea del Sur llevaron a cabo un proceso electoral días recientes, pero en Venezuela hay la oportunidad de hacer eso, según tu evaluación. Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias, Johan, siempre por invitarme. Bueno, esa es la pregunta que está ahorita en el top, ¿no? Si se pueden celebrar elecciones o hasta dónde es conveniente posponer unas elecciones constitucionalmente previstas. No es un tema, entonces, únicamente técnica electoral, es un tema político y es un tema que en este momento es inédito, porque con la pandemia, pues todo el mundo está inventando, sí, estamos reinventándonos. La pregunta, Johan, que yo compartiría con la audiencia es lo siguiente, o sea, la pregunta es cuál es la capacidad de maniobra de Nicolás Maduro para celebrar una elección parlamentaria en este año 2020 sin poner en riesgo la salud de los ciudadanos, y qué pasaría que de ocurrir un aumento de contagio o aumentar un número de fallecidos, si realmente puede enfrentar la crisis, porque esto significaría una mayor contracción de la economía ante un eventual retroceso y una vuelta al confinamiento. Prácticamente la pregunta yo la plantearía así, y a partir de allí vamos a ir desglosando para que me vayan comprendiendo, ¿no? Correcto. Porque los procesos electorales en la mayoría de las partes del mundo, incluso en Venezuela, han sido un medio de resolución de conflictos. Pero nosotros, a partir del año 2018, con el proceso del 20 de mayo, pues ello significó un revés tanto en la lucha democrática como en la conducta del ciudadano frente al proceso electoral. Hay que recordar que en ese momento el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro reelecto presidente de la República en un proceso donde la oposición que le adversa no fue a un proceso, no asistió ni consideró como tal ese proceso electoral. A partir de allí a Venezuela le cayó la pava siriaca. Es decir, a nosotros durante 2 años lo que hemos llevado es palo. El voto no sirve como una herramienta de la democracia. Tenemos entonces todo el problema institucional que eso significa. No confiamos en un Consejo Nacional Electoral. Entonces, para colmo, los ciudadanos estamos metidos en un problema de desabastecimiento que todos los demás países nos tienen que envidiar, porque nosotros no solamente tenemos la pandemia, sino que no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos gasolina. Y todo esto no es un
llegó acá y dijo, bueno, pero ¿quién pasó primero que yo? Porque esto es un desastre. Se plantea un proceso electoral que lleva aquí al venezolano, que está aquí, a mí no me vengan a hablar de un escritor de fuera del país, vengan a hablar de un venezolano acá que sabe lo que está ocurriendo, lo que significa un proceso electoral. Entonces el proceso electoral va a llevar se presenta frente a los ciudadanos y los países en general van a tener que resolver un dilema o una disyuntiva entre la salud o lo político. Entonces, más aún cuando el proceso electoral venezolano, cualquiera sea, representa para Venezuela la posibilidad de un cambio político que inscindiblemente está ligado al cambio económico. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, vamos a ir a un proceso electoral y por mala idea, pues, llega y no se sigue el protocolo que se siguió en Corea del Sur, donde imagínate tú que la gente llevaba guantes, encima de los guantes le ponían otros guantes. Es así. Donde le tomaban la temperatura, pero bueno, eso no es Venezuela. Aquí los médicos de casualidad tienen el kit. Tal cual. Entonces, frente a esta situación del riesgo de la salud del venezolano, imagínate que eso significara, bueno, mira, el proceso se llevó a cabo, pero resulta que aumentó el número de contagios y bueno, la gente está a punto de perder la vida. Hay que volver al confinamiento. Bueno, pues, a los que no nos mató el coronavirus nos va a matar el hambre. Pero fíjate, Gle, piensa mal y acertarás. Eso es un dicho que uno como que tiene que tener presente en muchas circunstancias, ¿no? Y conociendo más aún el sistema político en el que vivimos, pues no es un secreto para nadie. Incluso el aprovechamiento político que muchos analistas dicen que hay por parte del gobierno de Nicolás Maduro en este momento de pandemia, ¿no? Y me refiero a que también se dice desde el momento político de la oposición que realmente está en un punto muy bajo, ¿no? Por todas las circunstancias que han pasado. ¿Crees de alguna forma que eso que tú mencionas de que el gobierno sería capaz, quizás o no, que es lo que quiero que tú me respondas, de superponer la salud de los venezolanos ante el momento político? Es decir, ellos estarían dispuestos a llevar a cabo un proceso electoral sin importar poner en riesgo la salud del venezolano. Mira, a ver, uno puede hablar desde la patología y decir, bueno, sí, efectivamente, esta gente cruel nos va a llevar a un proceso, pero fíjate, el planteamiento no es descabellado. Plantear si vamos o no a elecciones es un planteamiento que hay que darlo. Es decir, hay que generar la discusión, hay que generar el debate, porque no es fácil. Es como que si le pregunten ahorita a los estadounidenses, bueno, ¿qué pasa si se suspenden las elecciones en noviembre? Es así. El problema no es sencillo. ¿Qué pasa con el proceso, el plebiscito que se suspendió en Chile ahorita el 7 de abril? ¿Qué pasa con los 39 países que han pospuesto elecciones? O planteártelo de otra manera, es que vamos a tener pospuestas las elecciones parlamentarias o las elecciones que tienen que realizarse en Venezuela, no le pongamos apellido, indefinidamente. Entonces, la pregunta cabe como un tema para el debate, donde donde por supuesto esto no es un problema únicamente de técnica electoral, es un problema por supuesto de político. Ahora, ¿qué puede hacer? Mira, cuando yo digo que a Venezuela le cayó la pava siriaca, el gobierno en un momento, el gobierno de Rey, de Nicolás Maduro, cuando a la gente le guste llamarlo, en un primer momento de la pandemia tomó decisiones acertadas. El confinamiento temprano fue fue como lo más importante y lo más eficaz para suprimir el contagio, ¿no? Okay. Sí, eso fue correcto. Ahora, una vez que tenemos 30 días, que ya tú no sabes ni qué jugar con los muchachos, ya tú no sabes ni qué inventarte, ni que no sabes ni qué comer, ni sabes cómo salir a generar plata, a generar ingresos. Entonces, y además dice, y encima no tengo gasolina, y aquí no se puede enfermar nadie, entonces, y ojalá que no empiecen la lluvia. Bueno, ¿cómo está? Es decir, Nicolás Maduro no va a salir ileso de esa situación. Eso no, en un primer momento, por lo general, los países, quienes estaban al mando de tomar decisiones respecto a la pandemia, salieron beneficiados. Bueno, porque la gente entendió, oye, vale, no nos contagiamos todos ni nos morimos todos. Entonces, pero luego
luego, cuando va pasando el tiempo, el venezolano se da cuenta que la crisis del coronavirus es una más de las que tiene, y que efectivamente Venezuela está en uno de los procesos de recesión más graves, incluso más grave y todo el planeta, ¿no? Entonces todo el globo está, todo el mundo está en una recesión económica como nunca antes visto. Entonces un confinamiento para los venezolanos implicaría agravar la recesión económica que hay, y yo no creo que, repito, esto tiene que ser considerado muy fuertemente, porque ¿para qué vas a llevar un proceso electoral donde tú sabes que si hay un aumento de contagio, tú vas a tener que volver a confinar a la gente, y eso necesariamente está relacionado con la capacidad económica del ciudadano? Es decir, es la salud, es los derechos políticos y es la economía. Un venezolano, ya nosotros tenemos que superar esta etapa de confinamiento para ir hacia una etapa de estabilidad y posterior recuperación, y eso no va a ocurrir antes de finales de año. Fíjate que hay una situación también con el tema de las condiciones. Mucho se dice sobre si antes de la pandemia, antes del aislamiento social, no había las condiciones y, por ejemplo, se estaba llevando a cabo un proceso para la postulación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. De un momento a otro parece haber que ya las condiciones y que ya están evaluando precisamente alguna fecha, hacerla o no, bueno, etcétera. Hay una serie de circunstancias que parece haber cambiado de la noche a la mañana, y un momento de cuarentena donde dice, pero ¿cuándo sucedió esto, no? Incluyendo el tema de los partidos políticos inhabilitados para participar, sobre todo los de la oposición, el G4. Esas circunstancias, esas condiciones, quiero conversarlas contigo al regreso de la pausa comercial. Debo hacer una pausa, por eso te voy a pedir que te mantengas en línea telefónica. Nosotros los invitamos a que se mantengan ahí en sintonía de Fe y Alegría. Al regreso, más de esta entrevista especial con la doctora Eglé González Lobato, profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Pues a esta hora seguimos vía telefónica con la profesora Eglé González Lobato. Ella es directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, y también pues fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Eglé, pues allí precisamente va mi pregunta, hablando sobre el tema del Consejo Nacional Electoral. Dejé una pregunta también al aire al finalizar el segmento anterior, pues las condiciones. Y voy a comenzar por la primera, antes de ir al proceso de postulación de rectores. Hubo un incendio en donde se quemó gran parte de lo que son los equipos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral. Esto lo informó la misma Tibisay Lucena, rectora principal. Esto supone que iba a tener consecuencias en una programación, en una logística para llevar a cabo un proceso electoral. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué sucede con este incendio de este almacén en Filas de Mariche? Que ella misma dijo que se quemó una parte importante, se perdió una parte importante de los equipos dispuestos para un proceso electoral. ¿Cómo se va a hacer con eso? ¿Ya eso se repuso o qué sucedió? Sí, es que fíjate, ahí tenemos un problema grave, que es el problema de la credibilidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral en este momento. La presidenta del Consejo Nacional Electoral puede decir que efectivamente esos equipos no se sacaron antes del incendio, se sacaron después del incendio, cuántos equipos hay, y uno tiene la duda de si lo que está diciendo es correcto o no es correcto. Si yo quisiera que alguien lo verificara, si eran 40.000 máquinas, si eso va a afectar o no un proceso electoral. Un problema de credibilidad, de confianza en el ciudadano sobre una institución que en este momento pudiera destrancar un juego político trancado. Entonces, aquí lo fundamental es que la pandemia deja desnudo a mucha gente, al liderazgo político en general. Entonces, la pandemia genera evidencia de desigualdades y desequilibrios entre los
ciudadano, porque hay unas restricciones de carácter civil en nombre de la vida como bien supremo. Bueno, esas limitaciones de carácter civil se van a trasladar en un proceso electoral a limitaciones al ejercicio de derechos políticos. Tú hablabas de la oposición en el 2018, que cómo era posible que no hubiese posibilidad de que todas las organizaciones constituidas participaran por unas sanciones administrativas realmente sacadas de repente por no incurrir en una X, a la gente no le importa, sino que había unas organizaciones democráticas de origen democrático que no podían participar en un proceso. Había candidatos que estaban inhabilitados. Entonces, en ese momento tú dices, bueno, como en Venezuela un proceso electoral para que realmente participen los ciudadanos y elijan, voten y elijan por sus candidatos, expresen la soberanía, requiere de unas condiciones mínimas de estándares internacionales. Lo primero es el Consejo Nacional Electoral, que ya lo hablaremos, pero lo otro tiene que ver fundamentalmente con la pluralidad y con una observación internacional. Una observación internacional a cargo de quién? Evidentemente que todos pensamos no en un país africano, sino que estamos pensando en la Unión Europea, en la OEA, o vale tú que digas, por ejemplo, la OEA no, porque ha tomado parte dentro del problema político venezolano, pero evidentemente que nosotros estamos pensando en la ONU, nosotros estamos pensando en un multilateral que pueda realmente dejar registro de tanto de la rigurosidad técnica y metodológica de un proceso electoral. Tal cual. Eglet, el venezolano siempre suele hablar de los tiempos, hay gente que dice que, bueno, en efecto, no tiene esa credibilidad, como tú bien mencionas, sobre el Consejo Nacional Electoral desde hace muchísimo tiempo, y se habla, al menos hasta el noviembre, diciembre del año pasado, lo que era un proceso adelantado por parte de la Asamblea Nacional para un comité de postulaciones, para la renovación del Consejo Nacional Electoral. El gobierno, por su parte, incluso la constituyente, también lleva un proceso paralelo, pero entonces se pregunta uno, ¿cuánto, independientemente de quién lo lleve a cabo, estos son lapsos de tiempo para renovar no solamente la rectoría del Consejo Nacional Electoral, sino para la actualización de las máquinas, el software, el padrón electoral? ¿En cuánto tiempo pudiera llevarse si, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro accede y dice, sí, vamos a hacer elecciones parlamentarias? ¿En cuánto tiempo pudiera ser esto posible, tomando en cuenta todas estas variables que ya hemos conversado, ¿no? Bueno, fíjate, lo más importante allí, lo más importante que hay que destacar, por eso es que nosotros, como te digo, no podemos tener respuestas de librito, ¿no? Bueno, porque el procedimiento establece entre 30 y 90 días para la designación del CNE, luego tiene, bueno, hay quienes dicen entre unos 7 a 10 meses para la celebración de un proceso, pero independientemente de eso, lo más significativo es que en el comité preliminar que se estaba llevando a la Asamblea Nacional se estaba logrando el acuerdo entre los diferentes factores políticos que se adversan. Entonces, y además que tiene una representación en el órgano legislativo. Eso es lo más significativo. Aquí tu audiencia me podrá decir, ya va a salir esta con la negociación. Mire, señores, eso es absolutamente necesario. Es decir, que se siente la bancada del oficialismo con la bancada de la oposición y los diferentes sectores que la integren. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros una solución sostenible. Entonces, lo que yo sí diría, y ahí sí pediría, alzaría mi voz un poco, es que el comité preliminar debe reinstalarse. Es decir, los órganos colegiados nunca deben suspenderse, y menos ahora que ya la gente como que ni se va a ver porque a la gente le gustó la cosa esta de verse todo por Zoom o verse todo por una computadora, y entonces la gente ya entendió que no necesita físicamente verse para tú continuar haciendo el seguimiento, un proceso que es para los ciudadanos y que es donde depende la paz de la República y es significativo para los cambios políticos y económicos que el país debe enfrentar. Entonces, el comité preliminar no tiene que estar esperando que la pandemia se vaya, no, porque nosotros no sabemos, eso escapa del ciudadano común. Nosotros tenemos que, con la pandemia, verificar y defender el ejercicio de los derechos políticos de todos los venezolanos, que ese ejercicio también se da cuando se dan las reuniones para
va a dirigir en los procesos electorales venideros. Egle, se me ocurre preguntarte también, ¿hay alguna forma, en tu experiencia, todo el tema electoral, evaluación no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y tomando en cuenta este precedente que conversamos hace minutos sobre Corea del Sur, ¿hay alguna forma de llevar a cabo un proceso electoral sin tanto riesgo de, por ejemplo, en este momento de pandemia, de virus, de contagio del mismo, de una mayor prevención? Es decir, aquí hay un proceso automatizado en Venezuela de los procesos electorales, pero llevándolo, quizás se me ocurre preguntarte, a manual, quizás supone menos riesgo. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Hay alguna propuesta que pudiera hacerse en cuanto a ello? Bueno, mira, Venezuela cuenta con expertos electorales, la experticia electoral es muy variada, porque están los técnicos, está quien te habla de auditoría, está quien te habla del proceso, de los aspectos políticos, y se ha revisado, fíjate, a quien le interesa el tema, que busque y revise lo que sucedió en Corea del Sur. Entonces, allí te das cuenta de lo importante que es el protocolo en las diferentes etapas del proceso electoral. Porque el proceso electoral es un proceso complejo. Sí tiene una etapa preliminar al día de la jornada propiamente dicha electoral. Entonces, para realizar eventos, lo importante de la protección ante el coronavirus, ante el COVID-19, es el distanciamiento social, es la manipulación de todo lo que tiene que ver con el material electoral. Entonces, en un evento electoral donde tú tienes donde tú lo marcas con el dedo, evidente que esto significa una manipulación es decir, por allí está la vía donde tendrían que tomarse unos protocolos. Repito, los invito a ver Corea del Sur y usted me dirá cuáles son las diferencias en Venezuela. Pasar de un sistema automatizado a un sistema manual por el coronavirus implicaría, porque aquí no puede llevarse la simplicidad de decir vamos a un proceso electoral, porque aquí lo más importante de cualquier proceso electoral en Venezuela es el respeto a los resultados electorales. Nosotros no podemos jugar la vida en un resultado electoral. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú no puedes relajar las auditorías, tú no puedes relajar la seguridad del proceso por la realización de un proceso electoral en medio de la pandemia. ¿Cómo haces tú para garantizarle a los ciudadanos que se realizaron todas las auditorías? ¿Cómo? Fíjate, en Corea del Sur, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, votaban los que estaban, los asintomáticos. De las 6 de la tarde tenían una hora para votar los contagiados, hasta votaban en los hospitales, votaban por correo. Esa no es la realidad venezolana. Venezuela es el país maravilloso, pero es un país que tiene sus condiciones de cuidado. Es un país donde aquí hemos visto y hemos hecho la defensa de que, por ejemplo, el personal de salud desde un principio, toda la sociedad estaba abocada a que ellos debían tener la protección para agarrar y recibir a los pacientes. Entonces, un proceso electoral, imagínese usted en un proceso parlamentario, el número de circunscripciones, la cantidad de momentos en que ese contagio puede producirse. Correcto. No quisiera cerrar antes, Johan, sin decir que esto es un debate que hay que darlo, porque lo otro tampoco es, bueno, entonces aquí que decida el régimen de Nicolás Maduro cuando acabamos una elección. No, señor, aquí hay que establecer las condiciones cuando se dé el momento para la realización de las elecciones constitucionalmente previstas. Es así. Egle, súper agradecido por este balance y toda esta información que nos aportas a esta hora, y pues que hayas atendido nuestra llamada. Disculpa que te quitamos unos minuticos de más. No, muchas gracias, por Dios. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Egle González Lobato, ella es profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, pues fue consultora del Consejo Nacional Electoral, consultora jurídica y también doctora en Derecho. Nosotros les invitamos a que vean esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. En el transcurso del día va a estar ahí dispuesta para todos ustedes, y también en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com, al cual deben ingresar utilizando un VPN para poder superar el bloqueo impuesto por CanTV. Eso siempre se los recuerdo
recuerdo día a día. También, pues, a esta hora tenemos que despedirnos con esta maravillosa entrevista que tuvimos en este momento, oportuna, sobre lo que ha indicado Nicolás Maduro, una posible evaluación de llevar a cabo un proceso electoral en Venezuela en el presente año. Nosotros nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Nos vemos y nos escuchamos, nos vemos por Punto de Corte TV y nos escuchamos a través de Fe y Alegría 105.7 FM, 1390 M, el próximo lunes a la misma hora, por el mismo dial, 105.7 FM. Que tengan todos el mejor día posible y el mejor fin de semana posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com. Y en nuestras redes sociales, @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.